Bienvenidos a la unidad de elasticidades. Bien, el primer módulo es maximización del ingreso total. Veamos para qué estudiamos elasticidades. ¿Cuál es la importancia de este concepto? Por ejemplo, ¿cuál es la lógica que hay detrás de la poca variación de la cantidad demandada de camiones cuando aumenta el precio del flete de los camiones? A ver, ahí dice la poca variación. ¿Cuál es la lógica que cuando aumenta el precio del flete, la cantidad demandada disminuye? Claro, disminuye, pero poco. En el corto plazo, voy a agregar también. Bueno, de eso vamos a analizar, a abordar qué es lo que determina la magnitud de cambio de la cantidad demandada ante variación en su precio. Bien, para eso vamos a empezar exponiendo algunas consideraciones previas. El ingreso total de los productores es distinto del ingreso neto, porque el ingreso total es precio por cantidad, mientras que el ingreso neto, beneficio o ganancia, es el ingreso total menos los costos. Bien, para analizar la elasticidad precio de la demanda, vamos a utilizar el concepto de ingreso total de los productores, también llamado ingreso total simplemente, sin entrar a considerar respecto de los costos de producción. Bien, vamos a suponer la ausencia de distorsiones. Por lo tanto, el ingreso total de los productores es igual al gasto total de los consumidores. ¿Cuándo habrían distorsiones? Como estudiamos nosotros en el tema de impuestos, cuando el Estado coloca un impuesto, se genera un efecto de disociar el precio de la demanda con el precio de la oferta. Entonces, esta distorsión, ¿qué hace? Hace que el ingreso total de los productores sea diferente al gasto total de los consumidores, porque ya el precio de la demanda es diferente al precio de la oferta. La cantidad es la misma, pero varían los precios. Entonces, vamos a suponer acá que hay ausencia de distorsiones y por lo tanto vamos a hablar de ingreso total y de gasto total como equivalentes. Bien, vamos a suponer un caso. Que se produce y se venden alfajores por un precio de 250 la unidad, que se vende diariamente 100 alfajores y que no se está conforme con el ingreso total. El ingreso total sería precio por cantidad, 250, que es el precio, por la cantidad diaria, que es 100, son 25.000 pesos diarios. El empresario quiere aumentar el ingreso total. Por lo tanto, necesita también, obviamente, que aumente el gasto total de los consumidores. Sabemos que la demanda de alfajores que produce y que se vende es una demanda normal. ¿Qué significa normal? Que tiene pendiente negativa. Y por lo tanto, y además se espera que no hayan cambios de esa demanda. Por lo tanto, que no cambien los factores subyacentes que la harían variar. Entonces, suponemos que es normal, que tiene pendiente negativa y además que los factores subyacentes no van a cambiar. La única variable que puede modificar el empresario sería el precio de venta. Para lograr que el gasto total del consumidor se incremente, que es lo que está buscando el empresario, ¿usted qué haría? ¿Qué les parece? ¿Subirían el precio o lo bajarían? A ver, piensen un ratito. ¿Qué se les ocurre? ¿Les conviene aumentar el precio o bajarlo? Bien, sigamos. Guárdense esta respuesta para después seguir analizándola. ¿Cuál es el comportamiento del gasto total? Sabemos que el gasto total es precio por cantidad y que entre el precio y la cantidad demandada hay una relación inversa.
Entonces, supongamos que ustedes pensaron que estaría bueno aumentar el precio. Si aumentamos el precio un 10% y la cantidad disminuye un 5%, ¿qué les parece que pasó? Aumentó el gasto total. ¿Por qué? Porque el empuje el impacto del precio fue mayor que el impacto negativo de la cantidad, entonces aumentó el gasto total. Pero si ante ese 10% la cantidad hubiera bajado un 20%, el impacto negativo hubiera hecho disminuir el gasto total. Entonces, mm, aumentar el precio solo va a depender, va a ser conveniente de cómo reaccione la cantidad demandada a los cambios de precio. Y si lo hubiera bajado en un 10% y la cantidad hubiera reaccionado un 20%, el gasto total hubiera aumentado. Pero si la cantidad hubiera reaccionado solamente un 5% ante bajar un 10% el precio, no reaccionó mucho acá, el gasto total hubiera caído. O sea que tanto para el caso que hubieran pensado ustedes que aumentaban el precio o bajaban el precio, el impacto en el gasto total depende de cómo reaccione la cantidad demandada a los cambios de precio. Bien, entonces lo que ocurre con el gasto total va a depender de cómo reaccione la cantidad demandada ante una variación del precio. Subir el precio no me garantiza un aumento del gasto total, ya vimos que acá cayó, y bajarlo tampoco. O sea que necesitamos más información. Hay información faltante, porque nosotros, ¿se acuerdan que cuando estudiamos la demanda normal, planteamos la función de demanda, que es la cantidad demandada, depende del precio y de los otros factores subyacentes. Y entre la cantidad demandada y el precio, dijimos que había una relación inversa. Cuando aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Pero me está faltando una información de cuánto. Sin esa información, no puedo asegurar qué va a pasar con el gasto total de los consumidores. Entonces, voy a tener que ver qué es la información, cuál es la información que me falta. Bien, vamos a analizar el comportamiento del gasto total y el ingreso total de los productores. Gasto total de los consumidores igual a ingreso total de los productores. Bien, planteemos ingreso total, precio por cantidad. Bien, vamos a tomar el precio P1 como precio inicial de referencia. Y a medida que lo disminuimos, vamos a ir viendo qué pasa con el gasto total de los consumidores. Bien, vamos a representar la demanda. En el plano precio, cantidad, tiene una pendiente negativa. Y vamos a empezar por el P1. A P1, la cantidad demandada es X1. Bien. Y a ese precio, a ver, ¿cuál es a ese precio? Veamos el gasto total. El gasto total es precio por cantidad, ¿cierto? Por cantidad. Precio la altura, cantidad es la base. Bueno, todo este rectángulo es ¿qué? El gasto total de los consumidores. Ahora, ¿qué pasa si baja el precio el empresario? La cantidad demandada va a aumentar. Y ahora representemos en otro color el gasto total de los consumidores. Sería precio, que es la altura, precio, la altura, por la base, que es la cantidad, es todo este rectángulo. O sea que el empresario ha perdido ingreso total al bajar el precio. Este pedacito se le disminuyó el ingreso total, pero se le aumentó en ese otro rectángulo por aumento de la cantidad. O sea que el impacto del aumento de la cantidad favoreció
que aumentara el gasto total. O sea que acá lo que podemos decir que aumentó el ingreso total o el gasto total. ¿Está bien? Bien. Entonces acá, de acá a acá, aumentó el gasto total. Pero ¿qué hubiera pasado si el empresario hubiera tenido este precio, hubiera estado en este tramo de la demanda con un precio P sub 3, vendiendo una cantidad X sub 3? Bien, el gasto total, a ver, el gasto total ahora es, vamos a borrar para que no se nos superpongan acá. Bien, ahora veamos el gasto total. El gasto total es precio, la altura, por la base, base por altura es un rectángulo. Este es el gasto total, todo este rectángulo. Si baja el precio, aumenta la cantidad demandada, como en las demandas normales. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? La altura es esta, altura por la base, ha cambiado el gasto total, este rectángulo, ¿está bien? Y el empresario pierde, digamos, pierde ingreso total por precio, que es ese rectángulo largo, que es mucho más extenso que lo que incorpora al gasto total o al ingreso total por cambio en cantidad. Entonces, ¿a ustedes qué les parece que ha pasado acá en este tramo de la demanda? Lo que ha pasado acá es que ha bajado el gasto total. O sea que al empresario no le fue igual si estaba en el tramo superior de la demanda que si estaba en el tramo inferior. Bien, ahora sigamos pensando. Entonces, ¿qué podemos ver? Acá aumentó, el ingreso total. En este tramo bajó el ingreso total. Entonces, podemos determinar el comportamiento que va a tener el gasto total igual al ingreso total, que es parabólico. Veamos por qué. Porque en este punto, ¿por qué parte el ingreso total parte de cero? Porque acá, para esta cantidad cero, el precio es muy alto, está acá. A este precio, que es la ordenada al origen de la demanda, el empresario vende cero. O sea, precio por cero, cero. El ingreso total es cero. Acá en la abscisa al origen, esa cantidad es la máxima cantidad que vende, o es la cantidad que vende cuando el precio es cero. O sea, vende mucho, pero el precio es cero. O sea, cero por mucho, cero. O sea, ingreso total, cero. O sea que parte el ingreso total de estos dos puntos de cero y alcanza un máximo. Este punto alcanza un máximo. ¿Cuándo alcanza un máximo? Cuando vende a este precio y cuando vende esta cantidad. O sea que el empresario, ya estamos viendo que cuando está en este tramo, en el superior de la demanda, y vamos a ver que tiene un nombre específico, le conviene bajar el precio. Y cuando está en el tramo inferior, que ya tiene un nombre específico, le conviene subir el precio. Porque siempre le conviene acercarse a este punto, donde el ingreso total es máximo. Bien. Sigamos analizando. Entonces, en este tramo de la demanda, en el tramo superior, que tiene un nombre específico, cuando bajo el precio, el ingreso total aumenta. En este tramo inferior de la demanda, que tiene un nombre específico,
al empresario le conviene aumentar el precio para aumentar el ingreso total y llegar al máximo ingreso total, que es cuando vende P0, cobra P0 y vende X0. Todo indica que para una misma curva de demanda, si pretendo aumentar el gasto total, hay un tramo en el que debo disminuir el precio. Entonces, en este tramo, acá, lo vamos a marcar con una flecha, con una llave, en este tramo, le conviene bajar el precio. Y hay otro tramo que conviene aumentar el precio, porque al empresario le conviene estar vendiendo P0, cobrando P0 y vendiendo X0, para maximizar el ingreso total o el gasto total de los consumidores. Bien, ¿cómo sería pasar esto a ecuaciones? Bien, el gasto total de los consumidores es precio por cantidad. El precio, este es el precio y la cantidad demandada. Bien, el precio lo podría escribir, lo sabemos que lo escribimos A menos BX, que es la función de la demanda. Bien, reemplazando precio en el gasto total, entonces estamos reemplazando este precio en el gasto total, tenemos A menos BX por X. Y si hacemos distributiva, tenemos la función del gasto total de los consumidores. ¿Qué observan ustedes? Esta función es la famosa cuadrática que vimos recién. Tiene las ramas para abajo y claro, y es la cuadrática, es la parábola. Bien, entonces ahí está demostrado por qué teníamos esta cuadrática analíticamente. ¿Cuál es el precio que determina la cantidad consumida que hace máximo el gasto total? Ahora nosotros lo que nos estamos preguntando, ¿cuál es ese precio? Queremos saber cuál es este P0. Bien, queremos saber cuál es este P0. Bien. Y para nosotros saber cuál es este precio que determina la cantidad consumida que hace máximo el gasto total, necesitamos incluir un concepto que se llama ingreso marginal. ¿Para qué valor de X la parábola alcanza el máximo valor? Nosotros queremos saber para qué valor de X, queremos saber esto, para qué valor de X la parábola alcanza el máximo. Bien, entonces tenemos que desarrollar el concepto de ingreso marginal. Ingreso marginal, ustedes como ya venimos analizando, tiene que ver con un concepto de tomar decisiones en el margen, ¿no? El ingreso marginal mide cuánto cambia el ingreso total como consecuencia de vender una unidad adicional. Bien. Mide la pendiente de la parábola ingreso total o gasto total de los consumidores. O sea que nosotros podríamos escribir que el ingreso marginal me dice cómo cambia el ingreso total cuando vendo
una unidad adicional. ¿Y cómo cambia el ingreso total? Es ingreso total de la situación 1 menos ingreso total de la situación inicial, menos, sobre, digamos, en relación a la variación de la cantidad, x1 menos x0. Si consideramos una demanda normal, para vender una unidad extra debemos bajar el precio. ¿Mm? Bien, el ingreso extra que se genera como consecuencia de vender una unidad extra puede ser positivo, nulo o negativo. ¿Mm? Bien, va a depender de qué tramo estemos en la demanda. Bueno, ahora vamos a representarlo y hacer una tablita para poder deducir qué es el ingreso marginal. Bien, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo. Si nosotros tenemos una panadería y yo decido vender una torta adicional, necesito saber cuánto va a variar mi ingreso total. Eso es lo que me está diciendo el ingreso marginal. ¿Cómo cambia el ingreso total cuando yo decido vender una torta adicional? ¿Está bien? Entonces, por eso acá, ¿qué hemos establecido? Acá hemos establecido, pueden ver, la demanda. La demanda es menos 10, perdón, el precio de demanda es igual a 10 menos X, donde 10 es la ordenada al origen de la demanda y menos 1 es la pendiente. Nosotros podemos representar esa demanda como una tabla, ¿ven? Acá tenemos el precio y la cantidad demandada y ahí tenemos una relación. Cuando el precio es 10, la cantidad demandada es 0. Cuando el precio baja a 9, la cantidad demandada es 1, aumenta. Cuando el precio sigue bajando, la cantidad demandada aumenta. Cuando el precio es 7, la cantidad demandada es 3. Y así vemos que cuando se regala el producto, el precio es 0, la cantidad demandada es 10. Bien, ahí tenemos la tabla. Esta es la tabla de la demanda. Después podemos obtener el ingreso total, porque claro, nosotros acuérdense que queremos calcular el ingreso marginal. El ingreso marginal, es cómo cambia el ingreso total cuando cambia la cantidad demandada en una unidad. Cuando yo vendo una unidad más o cuando yo produzco una unidad más. Bien, entonces, el ingreso total, si el precio es 10 por 0, 0. El ingreso total es 0. Cuando el precio lo bajo a 9, vendo 1, 9 por 1, ingreso total 9. Cuando el precio lo bajo a 2, 8. Cuando el precio lo bajo a 8, digo, la cantidad es 2. 8 por 2, ingreso total 16. Cuando el precio baja a 7, vendo 3 unidades, 3 por 7, 21. ¿Y qué observan? Y así sucesivamente. ¿Qué observan? Que el ingreso total aumenta, alcanza un máximo y después, si sigo vendiendo unidades adicionales, el ingreso total cae. Bien. Entonces acá tengo el ingreso total. Ahora saquemos el cambio en el ingreso total. Si de 0 cantidad a 1, cuando el cambio en la cantidad es 1, cuando yo de 0 a 1, el ingreso total, ¿en cuánto aumenta? En 9. ¿Y la cantidad en cuánto había aumentado? En 1. Bien.
O sea que el ingreso marginal es 9 sobre 1, 9. Bien. Cuando decido vender una unidad adicional y voy de 1 a 2, el ingreso aumenta de 9 a 16, aumenta en 7. ¿Y qué pasó con la cantidad vendida? Había aumentado en 1. Bien, o sea que 7 sobre 1, 7. El ingreso marginal es 7. Y así continúo. Si decido vender una unidad adicional de 2 a 3, cambio en X es 1, el ingreso total pasa de 16 a 21. O sea, el ingreso total cambia en 5. 5 de 1, 5. Y así voy calculando el ingreso marginal, que por eso en la diapositiva anterior decía que podía ser negativo o cero. Porque fíjense, si yo estoy vendiendo 6 unidades, estoy acá, estoy vendiendo 6 unidades, X igual a 6. El ingreso total, ¿cuánto es? 24, porque 6 por 4, 24. Y decido ofrecer una unidad más, producir una unidad más, me voy a 7. 7 por 3, 21. ¿Y qué pasó con el ingreso total? Cayó, negativo. O sea, menos 3 dividido 1, menos 3. O sea que el ingreso marginal por vender una unidad adicional cayó en 3 unidades. O sea, que el ingreso marginal tiene un tramo, este tramo, que es positivo. Y tiene un tramo que es negativo. Y tiene un punto donde es cero. ¿Qué observan? Que donde es cero el ingreso marginal, el ingreso total, ¿cómo es? Máximo. El ingreso total es máximo. Bueno, ahí tenemos un indicio. Recién queríamos encontrar la cantidad para la cual el ingreso total es máximo. Y ustedes ahora la están viendo. ¿Cuál es la cantidad para la cual el ingreso total es máximo? Es 5. El empresario tiene que vender 5 unidades, cobrarlas a 5, de modo de maximizar el ingreso total. ¿Y dónde se da esa maximización del ingreso total? Donde el ingreso marginal es 0. Bien, 2 puntos para tener en cuenta. Si el empresario está en este tramo, en el primer tramo, si el empresario está en este tramo, ¿qué les parece que va a tener que hacer el empresario? El empresario va a tener que bajar el precio. Baja el precio y se acerca al punto de máximo ingreso total. Si estuviera en este tramo, ¿qué hace el empresario? Entonces acá tiene que bajar el precio. Y en este tramo tiene que subir el precio. ¿Para qué? Para acercarse a la maximización del ingreso total, que se produce donde el ingreso marginal es 0. Bien, y acá entonces viene el otro punto. Cuando el ingreso marginal, cuando el ingreso marginal es positivo, como en este tramo vean que el ingreso marginal es positivo. Significa, acá es 9, 7, 5, 3. ¿Qué me está diciendo? Como las personas actúan en términos marginales, entonces si el empresario está parado acá, en 1, dice, ¿me conviene producir una unidad adicional? ¿Irme a 2? Y el ingreso marginal es 7. Claro que le conviene. Porque el ingreso adicional, lo que le suma al ingreso total, es positivo. Entonces, le conviene producir una unidad más. Mientras el ingreso marginal sea positivo, al empresario le conviene producir más. Cuando el ingreso marginal es negativo, cuando estamos acá, el mensaje es,
acá es negativo, es menor que cero, el ingreso marginal. El empresario, ¿qué le conviene hacer? Le conviene reducir las unidades vendidas porque está en el tramo negativo del ingreso marginal. O sea, al empresario le conviene ir al punto de ingreso marginal cero. Bien. Ahora vamos a representar, primero vamos a borrar esto. Vamos a representar en un gráfico estas funciones. Entonces, como vimos recién, la función de demanda la podía ver ahí en la tabla, claro, porque a partir de la tabla, a partir de esta tabla, cantidad demandada y precio, se obtiene la función de demanda. Ven que acá tenemos la ordenada al origen, la abscisa al origen 10, la pendiente, ¿cuánto es? 1, cateto opuesto 10 sobre cateto adyacente 10, 1, bien. Y tenemos la demanda. Bien, el ingreso total, ahora corroboremos, cuando cobra 10, cuando quiere cobrar 10, pero no vende nada, el ingreso total es 0. Muy bien. Cuando regala el producto, 0, y vende 10, tampoco el ingreso total también es 0. Entonces el ingreso total es una cuadrática, crece, 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 alcanza un máximo, acá arriba, no sale muy derechito, alcanza un máximo en este punto y vuelve a decrecer. ¿Y dónde alcanza un máximo? Fíjense, se cumple donde el ingreso marginal es 0. Pero antes de ver eso, porque todavía no lo deducimos gráficamente, ¿para qué cantidad y precio el ingreso total es máximo? Para 5, para un precio de 5 y para una cantidad de 5. Bien, como lo habíamos analizado en este cuadro. Ahora veamos el ingreso marginal. Este es el ingreso marginal. El ingreso marginal tiene la misma ordenada al origen que la demanda y el doble de pendiente. El ingreso marginal, que acá lo tenemos, tiene la misma ordenada al origen. Se me perdió el puntero. Tiene la misma ordenada y el doble de pendiente. Bien. Entonces tiene la misma ordenada al origen y el doble de pendiente. Entonces, ahora veamos punto por punto. Entre la cantidad 0 y 1, fíjense, 0,5, el ingreso marginal es 9. Entre 1 y 2, 1,5, acá lo tenemos, el ingreso marginal es 7. Y así punto por punto podemos graficar esto que habíamos obtenido en esta tabla. O sea que el ingreso marginal analíticamente parte de la misma ordenada al origen que la demanda, coincide la ordenada al origen del ingreso marginal con la demanda y tiene el doble de pendiente. Por lo tanto, el ingreso marginal, cuando la demanda, acá esta es una recta, el ingreso marginal corta al eje de las abscisas en la mitad de la ordenada al origen de la demanda. En este caso, la ordenada al origen es 10, o sea que el ingreso marginal corta a la abscisa, al eje de las abscisas, en el 5. Por lo tanto, podemos ir resumiendo
Las conclusiones. Bien, cuando tenemos una demanda que es una recta, el ingreso marginal tiene la misma ordenada al origen y el doble de pendiente, lo que significa que el ingreso marginal corta al eje de las abscisas en el punto, en la mitad de la abscisa de la demanda. Bien, el ingreso total es una parábola que tiene las ramas hacia abajo, que cuando se vende cero, en realidad el ingreso total es cero, crece, alcanza un máximo y decrece y vuelve a ser cero en la abscisa al origen de la demanda. Y el ingreso total es máximo cuando el ingreso marginal es cero. Bien, y como habíamos dicho, la diapositiva anterior, que la pendiente del ingreso total es el ingreso marginal. Fíjense que acá la pendiente, en el máximo, ¿cómo es la pendiente del ingreso total? Es cero. Claro, porque el ingreso marginal muestra la pendiente. Acá la pendiente es cero y el ingreso total es cero. Bien, ¿qué podemos también concluir? Podemos concluir lo vamos a marcar así, que en este tramo de la demanda, ¿qué vimos? En este tramo de la demanda, ¿qué le conviene hacer al empresario? Si hay un punto, si el empresario está en este punto. Al empresario le conviene bajar el precio, ¿no? Le conviene bajar el precio. Porque el empresario está con un ingreso marginal, fíjense acá, positivo. La altura del ingreso marginal es positivo. Entonces, le conviene bajar el precio para vender una unidad adicional. Mientras el ingreso marginal sea positivo, al empresario le conviene vender una unidad adicional hasta que llegue a vender 5 unidades. O sea, hasta que maximice el ingreso total. En cambio, si el empresario está en este tramo de la demanda, por ejemplo acá, el ingreso marginal es negativo, fíjense que está acá abajo. El ingreso marginal está por debajo de las X, del eje de las X. Entonces, ¿qué le conviene al empresario? Reducir la cantidad vendida, porque el ingreso marginal es negativo. ¿Hasta qué punto? Hasta que llegue al punto donde el ingreso marginal es cero. ¿Para qué? Para maximizar el ingreso total. Bien, fíjense que acá tenemos otro ejemplo para verificar que cualquiera sea la demanda recta, podemos llegar al mismo razonamiento. Fíjense, acá tenemos una demanda que tiene ordenada al origen 6. Bien, la abscisa al origen es 2, porque 6, paso este 2, 6 dividido 2, 3. Bien, la abscisa al origen es 3. Ahí hago la demanda, esta es la demanda, la verde, la azul. Bien, entonces acá tengo la tabla de demanda. Si el empresario cobra 6, vende 0. Si disminuye el precio a 5, aumenta la cantidad demandada a 0,5. Si disminuye a 4, aumenta la cantidad demandada a 1. Y así puedo obtener cada punto de la demanda que está en azul. Bien. ¿Y el ingreso total cómo lo saco? Precio por cantidad. 6 por 0, 0. 5 por 0, 5, 2,5. Y entonces acá voy graficando también el ingreso total. Para 0,25, ahí tenemos el ingreso total. Y así para 0,5, 2,5, el ingreso total crece, alcanza un máximo y decrece. Bien. Puedo sacar el cambio, como quiero calcular el ingreso marginal, tengo que sacar el ingreso total, el cambio en el ingreso total y el cambio en la cantidad. Entonces, cuando
aumenta la cantidad vendida de 0 a 0,5, el ingreso total ¿a cuánto cambia? De 0 a 2,5. 2,5 dividido 0,5 me da 5, el ingreso marginal. Y así voy sacando cada uno de los puntos. En conclusión, cuando el ingreso marginal es 0, este punto, ¿qué observan? El ingreso total es máximo. Bien, en el cuadro llegamos a la misma conclusión que recién. Gráficamente, vemos que la demanda, que dijimos que tenía una ordenada al origen de 6 y una pendiente de -2, la azul, a partir de esa demanda puede obtener la función de ingreso marginal, que tiene la misma ordenada al origen que la demanda y el doble de pendiente. Pasa por la mitad de la abscisa al origen de la demanda. O sea que si la abscisa al origen de la demanda es 3, el ingreso marginal pasa por 1,5. Bien, o sea que en 1,5 nosotros sabemos que cuando el ingreso marginal es 0, el ingreso total va a ser máximo. O sea que al empresario le conviene vender 1,5 cantidad y cobrar 3. Y de esa forma maximizar el ingreso total. Ahí lo tenemos, el máximo ingreso total. ¿Mm? Bien. ¿Qué pasa si el empresario está en este tramo? En el tramo superior. Al empresario, ¿qué le conviene? Bajar el precio. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad vendida. ¿Para qué? Para aproximarse al ingreso marginal 0. ¿Por qué? Porque en este tramo, ¿cómo es el ingreso marginal? El ingreso marginal, la función de ingreso marginal está sobre el eje de las X. Entonces es positivo el ingreso marginal. Por lo tanto, le está indicando al empresario que le conviene seguir vendiendo unidades adicionales, porque cada vez que venda una unidad adicional, el ingreso marginal, que es el ingreso adicional por unidad vendida, está pechando el ingreso total para arriba, porque el ingreso marginal es positivo. Entonces le conviene seguir vendiendo una unidad más. Ahora, si el empresario está en este tramo, en el ingreso marginal negativo, porque acá lo vemos, que el ingreso marginal está por debajo de las X, del eje X, o sea que, miren, el ingreso marginal está negativo. O sea que el empresario, cada vez que vende una unidad adicional, el ingreso total está cayendo porque el ingreso adicional es negativo. O sea que al empresario le conviene empezar a retraer, disminuir la cantidad vendida, de modo de acercarse al ingreso marginal 0, que es donde el empresario maximiza su ingreso total. Bien, entonces, para ir cerrando, el ingreso marginal tiene la misma ordenada al origen de la demanda, tiene la misma ordenada al origen y el doble dependiente. Entonces, genéricamente, esta es la función de demanda, que tiene la ordenada al origen A y la pendiente menos B. O sea que el ingreso marginal tiene la misma ordenada A y el doble dependiente, menos 2B. ¿Mm? Bien, el gasto total dijimos que era igual al ingreso total y alcanza su máximo cuando el ingreso marginal es 0. O sea, en la mitad de la en la mitad de la abscisa al origen de la demanda, fíjense. Si la abscisa al origen era de la demanda es OB, el ingreso marginal, su abscisa al origen del ingreso marginal es OB sobre 2. Bien. Acá, si la abscisa al origen es 3 de la demanda,
La abscisa al origen del ingreso marginal es 1,5. O sea que en 1,5 el empresario maximiza, cuando el ingreso marginal es 0, el empresario maximiza su ingreso total. Bien. Entonces, vamos resumiendo. Hay un tramo, vamos a volver a recapitular. Hay un tramo de precios AD, fíjense, AD. En este tramo de precio, el empresario, ¿qué le conviene? Bajar el precio. ¿Por qué? Porque la cantidad aumenta mucho, reacciona, y eso hace que aumente el gasto total. Después existe un tramo, este sería el tramo que estamos analizando, bien, y existe otro tramo de la demanda, que es este, donde los precios están en el tramo de O, donde ¿qué le conviene al empresario? Subir el precio. ¿Por qué le conviene subir el precio? Porque fíjense que si el empresario sigue bajando el precio, baja el gasto total. Entonces, en este tramo le conviene subir el precio. ¿Para qué? Para llegar al gasto total máximo. ¿Que dónde se da? Donde el ingreso marginal es positivo y el empresario cobra un precio que está en el punto D. El problema es que desconozco el punto D y por lo tanto el tramo de la demanda en el que me encuentro. O sea que el empresario realmente, cuando tiene un precio, no sabe si está acá o está acá. O sea que no puede, ahora sabemos qué hacer en cada caso, pero no sabemos dónde estamos. Entonces necesitamos otra información, otro concepto que nos va a ayudar, que es justamente el de elasticidad precio de la demanda, que nos va a permitir saber si estoy en el tramo superior o en el tramo inferior de la demanda. Y así voy a saber si tengo que subir el precio o lo tengo que bajar. Bien, bien. ¿Cuál es la relación entre ingreso total e ingreso marginal? Estos, los costos económicos, costos contables, costos de oportunidad y eficiencia, esto lo vamos a ver en la unidad 4. Bueno, gracias por la atención y nos vemos en el módulo 2 de esta unidad.